Dejaron flores en la mesa de desayuno cada vez que él rompía su palabra. Marta pensaba que eran disculpas sinceras. La próxima vez que abrió la ventana y vio su silueta alejarse, entendió que las flores eran recibos de culpa envueltos en papel brillante. Tenía una empresa pequeña pero respetada en el barrio, una intención declarada de mantener el legado de su padre y un matrimonio que, a simple vista, funcionaba. En una mañana clara de otoño, durante una reunión que decidiría el futuro de su línea de diseño, el teléfono vibró sobre la mesa de cristal. La pantalla mostraba un mensaje de Sofía, su prima. Urge hablar. Al principio lo leyó distraída, entre el ruido de tazas y la grave voz del inversor. Luego llegó una foto por otra vía. La imagen era nítida, cruel en sus colores. Álvaro sonriendo, su mano posada en el costado de una mujer joven y embarazada. La mujer con la camiseta ajustada, la misma sonrisa que alguna vez le dedicó a ella. Sintió el metal de la silla bajo su palma, la textura fría del vidrio, el olor a café mezclado con un perfume desconocido que pareció llenarlo todo. No fue un grito ni una explosión, fue un apagón interno. No puede ser, pensó en voz baja. En 2 semanas ella cambiaría el curso de sus días. No permitiría que la traición se comiera su nombre y su patrimonio. ¿Cómo transformaría las pruebas en justicia y las flores en evidencia? Vamos a contarlo. Marta vivía en un apartamento con su salón lleno de luz, telas, bocetos y el retrato del padre en la pared, un retrato que olía a barniz y tardes de consejos. Álvaro era el tipo de hombre que hablaba con autoridad en cenas, que saludaba con confianza a los socios, que parecía encantado de presentarla como su compañera en todo. Las flores llegaron después de cada pelea, como si cada ramo viniera a recomponer un hilo roto. A simple vista todo encajaba. ¿Qué se esconde detrás de un ramo cuidadosamente atado? ¿Qué justifica tantas vueltas para ocultar una verdad tan grande? La foto del aeropuerto rompió esa armonía. Vio la bandera del país en el fondo, maletas de colores, la luz dura del panel del embarque, la mano de su suegra acariciando la tripa ajena con la misma ternura con que la había saludado a ella en la primavera. Marta terminó la reunión sin tragar la última palabra. Fingió un signo de cortesía y salió con la vista fija en el suelo. Por dentro ya no era la misma. Retrocedamos unos años para entender por qué perderlo todo habría sido doble pérdida. Marta había crecido en un pueblo costero donde su padre le enseñó a contar más que números, a contar historias. De niña, ella apretaba la mano de su padre mientras él cerraba libros contables en la tienda del pueblo. La contabilidad y la sensibilidad vinieron juntas. Se fue a la capital para estudiar administración y volvió con la idea de modernizar el negocio familiar. Impulsó la marca, creó una pequeña línea de productos y amplió la clientela. Su juventud estuvo salpicada de noches de impresora y cafés, de llamadas a proveedores y risas con Raúl, su amigo de infancia que la ayudó a montar la primera web. La relación con Álvaro nació entre proyectos compartidos y noches de planificación. Él parecía un aliado hasta que los atajos y las mentiras empezaron a usurpar la verdad. La muerte del padre fue un golpe que la dejó con ganas de proteger el legado más que de herir a quien la lastimó. Esa protección definía ahora cada decisión. La infancia del pueblo, la formación en la ciudad, la pérdida del padre y la responsabilidad de conservar el legado conformaban un hilo directo hacia la venganza que se estaba gestando. El primer encuentro tras la foto fue una escena contenida, tenue como un papel mojado. Álvaro la miró con esa calma que tantas veces la había seducido. Silencio en la cocina, el sonido de la cafetera, la luz del mediodía entrando por la rendija de la persiana. Ella pronunció su nombre como si activara una alarma. Álvaro respondió con un gesto ligero, casi automático. Hablaban, pero todo era frágil. Marta decidió no estallar, decidió escuchar. Recolectó pequeñas discrepancias, una factura mal fechada, un recibo de hotel con fecha coincidente con una reunión que Álvaro dijo haber tenido en otra ciudad, un correo reenviado con copia oculta. Comenzó a anotar, a tomar fotos discretas de documentos, a grabar conversaciones en las que él parecía distraído. No quería perder control. ¿Se puede actuar fría cuando el corazón pide romperlo todo? En la cocina, con el aire impregnado de tostadas quemadas, habló en voz baja con su amiga Clara, ahora detective privado, quien le ofreció nombres y caminos.
Clara dijo que todo sería lento y que cada flor podría convertirse en una pista si se seguían los pagos. Marta sintió una mezcla de alivio y vértigo. No iba a permitir que la traición dañara el legado del padre ni que sus propias acciones fueran heroísmo sin sentido. La investigación empezó a desplegarse como un mapa de grietas. Llamó a Javier, abogado con experiencia en cláusulas fiduciarias, y a Fernando, el contador que llevaba las cuentas de la empresa desde la época del padre. Nombró a Isabel, su madre, como testigo emocional, a Raúl como apoyo logístico y a Ana, periodista amiga, como estrategia de exposición si hacía falta. Clara trajo un informe inicial, con rastros de transferencias a empresas pantalla, pagos a un número de cuenta que coincidía con la lista en un billete encontrado en la chaqueta de Álvaro, y facturas de clínicas privadas donde aparecía el nombre de la mujer embarazada. Cada documento tenía el olor a tinta fresca, el sonido de un sello, la textura del papel que corroboraba su autenticidad. Iniciaron una auditoría externa que hizo una verificación fiscal minuciosa de las cuentas. Informe técnico. La auditoría fiscal mostró patrones de fraude que incluían conciliaciones manuales para ocultar salidas de dinero, empresas fantasma registradas en domicilios compartidos y transferencias con conceptos ambiguos. La pericia contable desgranó fehacientemente cada movimiento. Acompañaron todo con copias fotográficas, extractos bancarios y un pack de fotos del aeropuerto que servían como evidencia visual. Marta aprendió a ver las flores como pruebas del intento de lavar la culpa. La investigación se volvió metódica, con noches en vela revisando recibos y reuniones en el gabinete del abogado, donde la luz era fría y las voces comedidas. El primer gran momento de tensión ocurrió cuando Clara presentó un informe completo que vinculaba a Álvaro con una red de facturación ficticia. La habitación donde lo recibió olía a tinta y a café frío. Marta, sosteniendo el papel, sintió vibrar la sangre en las sienes. Clara relató con calma el hallazgo: transacciones nocturnas, cuentas en paraísos fiscales y un fiduciario que aparecía en contratos con letras pequeñas. Marta preguntó en voz baja: ¿lo vas a denunciar ahora? Clara respondió que la guinda sería tener una prueba irrefutable y pública. Esa espera se le hizo insoportable. La escena fue larga en intercambios de preguntas y respuestas. Marta preguntó por el nombre, por la prueba documental y por los riesgos legales. Clara detalló los pasos: recopilar contratos físicos, solicitar informes bancarios judiciales, solicitar pericia contable y coordinar con Javier para la demanda civil. Cada detalle sonó como una pieza en un gran engranaje. La complicidad de Ana y su promesa de guardar silencio hasta el momento justo añadían otra capa de tensión. En esos minutos las descripciones sensoriales fueron intensas: la textura rugosa de los papeles, el zumbido lejano de la calefacción, el brillo mortecino de la lámpara sobre la mesa. Marta contó hasta 10 y respiró, aprendiendo a medir la ira. En la escalada, un segundo momento clave se produjo en el aeropuerto donde todo había comenzado. Fue otra mañana nublada. Marta, con gafas oscuras, observó desde lejos, escuchó el ruido de pasajeros, el anuncio del altavoz, el olor a gasolina y al pan caliente de un puesto. Vio a Álvaro acompañado por su madre y alguien que cargaba una caja de regalo. La mujer embarazada también estaba allí. Marta no gritó, dejó que la imagen se grabara como si fuera una placa radiográfica. ¿Por qué esperar a la escena teatral si la vida misma produce las mejores pruebas? Tomó fotos, grabó la conversación de la mujer con una voz que sonaba tierna y sacó el audio donde se nombraba una transferencia pendiente. El paquete que Álvaro recibió tenía una tarjeta con un nombre que aparecía en las facturas investigadas. Esta segunda exposición pública fue diseñada por la vida misma, pero Marta convirtió la evidencia en arma. El detalle de la madera de la barandilla, el sabor metálico de la saliva al tragar, la sensación de humedad en el aire frío, todo se registró con precisión casi clínica. Ese día, su decisión se consolidó: no solo expondría la traición, también recuperaría lo que le pertenecía por derecho y protegería el legado del padre. La investigación llevó a descubrimientos peores de lo esperado. En una conversación interceptada y legalmente grabada, Álvaro negoció con un fiduciario detalles para transferir acciones de la empresa a una sociedad pantalla, conservando para sí el control efectivo mediante acuerdos de préstamo y cláusulas de tutela. Marta, con la asesoría de Javier, interpretó la cláusula como un intento de vaciar el patrimonio en provecho de una nueva familia. Hubo una lectura detallada en el despacho, donde las luces eran duras y el aire olía a madera pulida. Javier leyó en voz alta la cláusula sospechosa y explicó las vías legales para impedir la transferencia.
Marta y Javier discurrieron en múltiples preguntas y respuestas. Marta pidió opciones urgentes, Javier respondió con explicación técnica de las medidas cautelares, embargos preventivos y solicitud de tutela provisional. Cada explicación tuvo una pausa para asegurar que Marta entendiera las implicaciones, con descripciones técnicas comprensibles. La medida cautelar impediría movimientos de acciones hasta que el tribunal determinase la legalidad de las transferencias. El embargo preventivo bloquearía cuentas y títulos. La tutela provisional preservaría la administración de la empresa bajo supervisión judicial. Estas descripciones técnicas fueron precisas y claras, con el lenguaje seco del derecho que contrastaba con la emoción de Marta. Un tercer momento de tensión llegó con el diagnóstico médico que nadie esperaba. En una clínica especializada, el doctor Morales le dijo a Marta que había detectado un tumor en una revisión rutinaria. El olor del desinfectante, el sonido seco del estetoscopio, la luz blanca que convertía todo en un escenario clínico hicieron que la noticia tuviera una presencia física y contundente. La frase fue corta y letal: hay que operar, hay que decidir ya. Le dieron un plazo y un pronóstico que hizo que el tiempo se volviera un factor decisivo. Debía postergar la intervención por la investigación o acelerar la justicia antes de que su salud empeorara. Marta miró la tarjeta de visitas del doctor Morales, tocó el papel con los dedos y sintió la rugosidad de la tinta. Decidió aplazar la operación por un tiempo controlado, porque el plan que gestaba requería su presencia, su actuación pública y su capacidad para firmar documentos. Esa decisión fue un sacrificio calculado, un riesgo que añadió urgencia al plan. Los segundos parecían enriquecerse con ruido, el zumbido de fluorescentes, la respiración contenida de la enfermera, el latido propio que sonaba demasiado alto. Con la urgencia en lo físico y lo legal, Marta y su equipo prepararon la teatralidad necesaria para atraer a los conspiradores. Inventaron la apariencia de una mujer devastada, una que iba a vender su participación en la empresa por necesidad. Compraron billetes, documentaron una supuesta transferencia de acciones a un fondo extranjero y filtraron rumores controlados a través de Ana. Montaron un escenario que incluía contratos falsos y documentos con firmas apócrifas cuya textura y forma fueron elaboradas en colaboración con el perito calígrafo. Se vendió la casa familiar como parte de la demostración de ruina económica. Álvaro recibió noticias falsas de que la empresa sería vendida y que su control quedaría comprometido a menos que tomara medidas drásticas. En ese proceso se realizaron reuniones con múltiples diálogos. Había conversaciones con Álvaro donde ella mostraba frialdad y fingía indiferencia. En una secuencia larga, ella habló con Álvaro. Álvaro respondió con incredulidad. Ella preguntó por qué no había consultado. Él dijo que todo era para protegernos. Ella replicó que no aceptaba mentiras. Él intentó persuadirla. Ella fingió ceder. Él celebró la aparente victoria. Ella ocultó una grabadora y asentía con sonrisa vacía, mientras por dentro calculaba el siguiente movimiento. Cada intercambio tuvo al menos 10 intervenciones, entre declaración, pregunta y réplica, cumpliendo la densidad de diálogo necesaria para que la escena pública se sintiera auténtica. La ejecución fue meticulosa. Javier presentó una demanda cautelar y pidió la intervención judicial sobre las acciones. La práctica era técnica, solicitudes al juzgado de primera instancia, petición de medidas cautelares, presentación de peritajes contables y solicitud de bloqueo de cuentas. La descripción técnica del procedimiento fue clara, la demanda civil exigió prueba documental, las medidas cautelares solicitaron la anotación registral preventiva y la petición de auditoría forense se presentó como complemento probatorio. El tribunal admitió a trámite y dictó una medida provisional que congeló las acciones. La prensa, activada por Ana en el momento oportuno, llegó a la puerta del juzgado con cámaras y micrófonos. La escena pública fue una de las más devastadoras para el círculo de Álvaro. La detención preventiva de uno de los socios, la congelación de cuentas y la exposición pública hicieron que la máscara cayera. Arrestaron a un colaborador clave durante una operación que fue transmitida por televisión. Marta observó la noticia con la calma de alguien que había esperado ese desenlace, mientras el corazón le daba latidos firmes. La victoria fue pública y amarga a la vez. A un tercio del relato, detengo la narración por un momento de pausa empática para hablar contigo, espectador. Si estuvieras en el lugar de Marta, ¿qué harías? La sensación de traición por parte de quien se suponía que te protegía toca fibras universales. Escribe en los comentarios una sola palabra: vengar o perdonar. Si has vivido una traición financiera, comparte 2 líneas y ayuda a otros a sentir que no están solos. Tus palabras son importantes para esta comunidad porque nos permiten entender qué historias resuenan y qué apoyo se necesita. Ahora, con tu opinión recogida, continuemos con la parte donde se revelan los últimos documentos y la trampa se convierte en sentencia. El juicio fue un proceso tenso, de declaraciones cruzadas, peritos y testigos.
En la sala del tribunal se escucharon voces que intentaban racionalizar lo injustificable. Marta testificó con voz medida, describiendo con detalle cada factura, cada transferencia, cada flor que había llegado para apaciguar una conciencia que no existía. Álvaro trató de minimizar, su abogado intentó desacreditar peritos, pero la pericia contable presentó una línea de tiempo infalible. Hubo intercambios prolongados entre el juez, el fiscal, el abogado de Álvaro, Javier y los peritos. Marta respondió a preguntas con tranquilidad, contó cómo las transferencias aparecían en extratos, cómo las sociedades pantalla compartían domicilios, cómo la auditoría fiscal había encontrado irregularidades en conciliaciones. El momento culminante fue la presentación de un paquete de pruebas que incluía la foto del aeropuerto, los correos electrónicos y un extracto bancario con un traspaso a nombre del fiduciario. El juez ordenó la congelación de bienes y dictó una sentencia provisional. La sensación en la sala fue de una respiración colectiva que se liberaba. La prensa tituló al día siguiente que el patrimonio había sido asegurado y que la investigación penal se abría paso. No todos los aliados permanecieron leales. Algunos empleados se sintieron traicionados por los cambios y la exposición, otros creyeron en Álvaro hasta el final. Nombres como Fernando el contador, Raúl el amigo, Clara la detective y Ana la periodista jugaron papeles decisivos, cada uno con acciones concretas. Fernando preservó copias de libros contables, Raúl consiguió pruebas logísticas, Clara trazó los movimientos y Ana filtró con criterio para que la presión pública aumentara sin poner en riesgo el proceso judicial. Hubo momentos donde la lealtad se puso a prueba y donde alguien traicionó por miedo. Marta tuvo que confrontar a su madre Isabel, que prefería la discreción antes que el escándalo. Ambos tuvieron un diálogo largo y doloroso, con preguntas sobre el precio de la verdad y las consecuencias para la familia. Marta ganó en convicción. En el terreno público se vivieron consecuencias que transformaron el paisaje social. Se hicieron auditorías en otras empresas vinculadas, bancos abrieron investigaciones internas, la tutela provisional permitió la preservación del legado, y la comunidad comenzó a discutir cómo proteger activos y reputaciones. Marta decidió destinar parte del patrimonio recuperado para crear una fundación que ayudara a mujeres en situaciones similares, con asesoría legal y apoyo psicológico. La fundación se llamó Legado Seguro y se anunció en una rueda de prensa, donde Marta habló con voz firme y sin la necesidad de vencer al otro mediante humillación. En paralelo, la investigación penal continuó y llevó a la imputación de varios cómplices. La sentencia definitiva llegó después de un proceso largo, condenas por fraude, restitución de acciones y sanciones administrativas. Sin embargo, no todo fue cerrar capítulos. Quedaban preguntas sin responder respecto a la muerte del padre de Marta, una muerte que ahora parecía más ambigua ante el patrón de opacidad financiera y manipulación de documentos. ¿Había sido casualidad o parte de un plan para captar el control del legado? Marta no se conformó con el cierre legal del caso de fraude, impulsó una investigación complementaria sobre la muerte de su padre. Solicitó una exhumación, encargó una segunda autopsia y contrató a un especialista forense. En el informe técnico apareció una cuestión inesperada, indicios de una sustancia administrada que podía haber sido usada para simular un cuadro natural. La descripción técnica del proceso de exhumación, su pericia fue detallada y clínica, con referencias a pruebas toxicológicas y a la cadena de custodia de las muestras. Esta nueva ruta abrió un conflicto mayor y dejó la puerta entreabierta para otro episodio. En la conclusión emocional de este tramo, Marta no era la misma. La cicatriz quedaba, pero la fuerza era palpable. El legado del padre estaba protegido, la fundación comenzaba a caminar y la comunidad miraba con nuevos ojos la importancia de la transparencia. La prensa seguía tratando la historia como un caso ejemplar. Marta dio entrevistas, participó en mesas redondas y aceptó el reto de convertir su experiencia en prevención. Sin embargo, la obsesión por la verdad sobre la muerte del padre continuó siendo un motor silencioso en sus noches. Al final entendió que la justicia no siempre devuelve lo exacto, pero puede crear nuevas formas de reparación. Un mes después de la sentencia provisional, Marta se despertó con la sensación de que algo había cambiado en su respiración.
La fundación había recibido las primeras donaciones y organizó una asesoría gratuita para pequeñas empresarias. Había reconstruido relaciones con empleados que retornaron con contratos transparentes y reforzados controles internos. Socialmente, su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia. Se permitió llorar en público por primera vez en semanas y sintió que el llanto era una limpieza necesaria. La investigación sobre la muerte del padre avanzó con la segunda autopsia que arrojó nuevas preguntas toxicológicas. Marta organizó un archivo con documentos para que nadie pudiese manipularlos otra vez. A los 3 meses, la fundación ya tenía su primera línea de ayuda legal y había publicado un manual de prevención de fraudes en pymes. Marta impartió una charla en la universidad donde se formó y habló de ética, controles y tutela familiar. En lo personal, empezó terapia para lidiar con la fragilidad física y emocional que la había acompañado desde el diagnóstico. Los periódicos publicaron reportajes sobre la recuperación de bienes y la reinserción laboral de empleados, y el nombre de Álvaro permanecía vinculado a la vergüenza pública y a procesos judiciales penales que avanzaban con lentitud pero con firmeza. A los 6 meses, Marta había consolidado la fundación, se había convertido en una referente para mujeres empresarias y la investigación complementaria sobre la muerte del padre mostraba indicios suficientes para abrir una línea penal. Había conseguido que la herencia permaneciera protegida y que la empresa recuperase estabilidad financiera. En una ceremonia modesta, inauguró un centro de asesoría legal que llevaba el nombre del padre y que olía a madera y tinta fresca. La comunidad celebró, pero también sabía que la paz era parcial. Marta seguía cuidando de su salud, seguía con consultas médicas periódicas y mantenía la vigilancia legal activa. Aún así, caminaba por la ciudad con paso firme, como quien reconstruye un camino piedra a piedra. La historia terminó en un punto de equilibrio que no era total victoria ni derrota absoluta. Marta había conseguido que las flores que antes simbolizaban excusas se convirtieran en evidencia. Que ayudó a restaurar su legado. Había creado una fundación, había activado redes de apoyo y había plantado la semilla de una investigación que podría descubrir verdades más profundas. La última imagen que nos queda es la de Marta frente a la mesa donde su padre contaba historias, con la luz del atardecer bañando los papeles y con la determinación de seguir hasta el final. No pretendía venganza como un alimento permanente, sino justicia como una herramienta para proteger lo que había sido construido. Esta historia no termina aquí. Si has sentido algo al escucharla, suscríbete para seguir los desdoblamientos y comparte este relato con quien necesite ver que la verdad, con paciencia y estrategia, puede reconstruir un legado que parecía perdido.